En una tranquila tarde de viernes, Amelia, una niña de 9 años, curiosa y llena de vida, terminaba otro día en la escuela. Junto a sus compañeros, caminaba por las calles del barrio, compartiendo risas e ideas sobre lo que harían el fin de semana. La atmósfera ligera y despreocupada evidenciaba la pureza típica de su edad, con el grupo de niños disfrutando de los últimos minutos antes de regresar a sus casas. Sin embargo, al pasar frente a la comisaría de la ciudad, el sonido de las risas y conversaciones captó la atención de 2 agentes de la ley que estaban cerca, observando el movimiento a su alrededor. Los 2 oficiales, veteranos endurecidos por largos años en la fuerza policial, fijaron sus miradas en el grupo de niños, como si ya estuvieran acostumbrados a interpretar la alegría como algo amenazante. Estos hombres, moldeados por una visión distorsionada de la realidad, siempre estaban listos para asumir lo peor, especialmente al ver a niños negros siendo simplemente niños. El oficial Martins, uno de los más antiguos de la comisaría, se inclinó hacia su compañero, el oficial Duncan, y murmuró: ¿Viste a esa niña? Apuesto a que nos miró directo y se burló. Su voz llevaba una mezcla de arrogancia y prejuicio velado. Duncan, a su lado, asintió de inmediato, ampliando el escenario inventado. Claro que sí, una niña insolente. Tal vez sea hora de enseñarle a tener más respeto. Vamos a hacerle entender que aquí nadie desafía nuestra autoridad. Mientras los 2 conspiraban, la inocente caminata de los niños a punto de terminar el día asumía un tono sombrío. Sin dudarlo, los 2 policías se dirigieron hacia el grupo de niños, sus posturas rígidas y miradas frías alterando drásticamente el ambiente antes alegre. La presencia imponente de los oficiales hizo que la risa cesara abruptamente. El aire estaba cargado con una tensión inexplicable para los niños, que no comprendían que habían hecho mal. Amelia, confundida, aún exhibía una sonrisa vacilante, imaginando que tal vez los policías simplemente pedirían que mantuvieran el volumen bajo o que continuaran su camino. Sin embargo, el tono severo del oficial Martins cortó el silencio. ¿Te crees que puedes reírte de nosotros, eh? Su voz sonó afilada, mientras sus ojos se clavaban en Amelia con una mirada cargada de desconfianza. La sonrisa de la niña se desvaneció instantáneamente, su expresión ahora reflejaba confusión y miedo. Yo no me estaba riendo de ustedes, señor. Solo estábamos conversando, respondió Amelia, con voz temblorosa, sin comprender la gravedad de la situación. Pero Martins, ya decidido, no se conmovió. No intentes engañarme. Te vi y te escuché, la acusó, con un tono aún más cortante. Fue irrespetuoso, y ahora vas a aprender lo que pasa con quien cree que puede burlarse de la autoridad. El mundo de Amelia, que momentos antes estaba hecho de risas y ligereza, de repente se volvió oscuro y amenazante. Antes de que Amelia pudiera responder, el oficial Martins la agarró del brazo con una fuerza desproporcionada, alejándose bruscamente de sus amigos. El pánico llenó su mente mientras intentaba, en vano, explicar lo que realmente había sucedido. Sus palabras eran superpuestas por las duras voces de los policías, que no parecían dispuestos a escuchar. Vamos a llevarla a la comisaría. Tal vez pasar un tiempo allí le haga aprender a respetar la ley. Amelia, ahora dominada por el miedo y la confusión, no lograba entender cómo un simple paseo de la escuela a casa se había convertido en algo tan aterrador. En pocos segundos, tenía las manos esposadas, siendo arrastrada al coche policial, sus ojos muy abiertos de pavor. Ya no era una niña de 9 años jugando con sus amigos, ahora era una prisionera, tratada como alguien que había cometido un crimen. Sus compañeros observaban la escena con horror, paralizados por la incredulidad. Sin embargo, uno de ellos, José, un niño decidido y rápido, reaccionó de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, corrió en dirección a la casa de Amelia, decidido a buscar ayuda para salvarla de esa situación injusta. En la comisaría, Amelia fue colocada en una silla cerca de la recepción, mientras los policías, intercambiando miradas de satisfacción, parecían saborear la situación. Para ellos, aquello no era más que una demostración de control, un juego perverso donde la humillación de una niña los hacía sentirse más poderosos. No veían a Amelia como una niña asustada, sino como un ejemplo, un símbolo de su supuesta autoridad. Aún así, Amelia, intentando contener las lágrimas, mantuvo su postura firme. Repetía una y otra vez que no había hecho nada malo,
que todo era un malentendido. Pero sus ruegos eran ignorados. Las voces de los policías se transformaban en una pared de silencio opresivo, como si la verdad fuera irrelevante allí. No estaban interesados en su versión de los hechos, mucho menos en su inocencia. Su placer estaba en mantener a la joven en una posición de impotencia, usando su poder para reducir la experiencia de Amelia a una lección cruel que nunca olvidaría. Las horas pasaban lentamente en la comisaría, y el cruel juego de los policías continuaba. Amelia, a pesar de estar visiblemente afectada, permaneció en silencio, luchando contra la desesperación. Lágrimas silenciosas se acumulaban en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No quería darles el placer de verla sucumbir. Los policías, por otro lado, se relajaban en sus sillas, riendo y haciendo bromas de mal gusto sobre la situación, sin darse cuenta de que las cosas estaban a punto de cambiar. Mientras tanto, José corría por las calles, decidido. Al llegar a la casa de Amelia, golpeó fuerte la puerta, aún jadeante de su carrera. Cuando Fernando, el padre de Amelia, abrió la puerta, el chico apenas podía articular las palabras, pero su rostro lo decía todo. Algo terrible había ocurrido. Señor Fernando, José comenzó, con voz temblorosa, la policía se llevó a Amelia. Dijeron que fue irrespetuosa, pero ella no hizo nada. El rostro de Fernando, que inicialmente parecía confuso, se transformó en una expresión de incredulidad y rabia. No necesité escuchar más. En un instante, tomó sus llaves y, sin dudar, dijo a José que subiera al coche. Lo que fuera que estuviera sucediendo, Fernando sabía que su hija lo necesitaba de inmediato, y estaba decidido a corregir esa injusticia. Fernando sintió que su corazón se detenía al escuchar las palabras de José. Su hija, llevada por la policía, y todo por una ofensa que no existía. Una ola de ira hervía dentro de él, pero se esforzó por mantener la compostura. Agradeció a José, pidiéndole que regresara a casa y se mantuviera a salvo. En cuanto Malik desapareció de su vista, la expresión en el rostro de Fernando cambió. Él era el capitán de la fuerza policial, un hombre respetado y hasta temido por muchos, pero nada de eso importaba ahora. La única cosa que realmente contaba era traer a Amelia de regreso a casa, para protegerla de esa injusticia. Con una determinación renovada, tomó sus llaves y se dirigió al coche, su mente ya planeando cómo enfrentaría a sus colegas. La autoridad que antes lo rodeaba ahora sería usada de una forma diferente, para garantizar que su hija no fuera tratada como un objeto de control, sino como la niña inocente que realmente era. Fernando no perdió ni un segundo. Tomó sus llaves y aceleró hasta la comisaría, su mente ardiendo en pensamientos y emociones. Era inimaginable que dos policías, bajo su mando, hubieran tenido la audacia de tocar a su hija. Pero su preocupación iba más allá de Amelia. Era consciente del problema mayor que afectaba a la fuerza policial, el racismo incrustado en las estructuras que juró proteger y servir. Al llegar a la comisaría, Fernando no hizo ruido. Entró con una furia controlada, sus intenciones claras en su semblante decidido. Los policías en la recepción apenas notaron su presencia hasta que Amelia, sentada sola en una silla, lo vio. «¡Papá!», exclamó ella, con una voz cargada de alivio y emoción. El sonido de su voz cortó la tensión en el aire como un cuchillo, y Fernando se volvió hacia ella, su corazón calentándose al ver la expresión de miedo en su rostro. Sin pensarlo dos veces, atravesó el espacio, decidido a llevarla de regreso a casa y asegurarse de que nunca volviera a pasar por algo así. Se acercó, abriendo los brazos para envolver a su hija en un abrazo protector, como si pudiera protegerla de toda la injusticia que la rodeaba. Los policías, al darse cuenta de quien acababa de entrar, giraron las cabezas, pero era demasiado tarde. Fernando, con una expresión indescifrable, se arrodilló y envolvió a Amelia en un abrazo cálido, murmurando palabras suaves para calmarla. Al levantarse, su mirada se fijó en Martins y Duncan, que estaban paralizados, sin saber cómo reaccionar. Hasta ese momento, no tenían idea de quién era el padre de la niña que habían detenido. La arrogancia en sus rostros rápidamente se transformó en horror creciente. «Capitán, no sabíamos. Pensamos que…», comenzó Martins, pero Fernando no le dejó terminar. Una mirada penetrante del oficial podría haber detenido a un toro en carrera. «¿Qué pensaron?
¿Qué podían arrestar a una niña de 9 años solo por estar volviendo de la escuela? ¿Qué podían intimidar a una niña por el color de su piel? Martins intentó justificar sus acciones, pero la vacilación en su voz era evidente. Ella estaba siendo irrespetuosa, señor. Pensamos que... Ustedes estaban completamente equivocados, Fernando interrumpió con frialdad. Mi hija no hizo nada para merecer esto, pero ustedes decidieron usar su autoridad para humillarla. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque les parecía divertido? ¿Porque pensaron que nadie los detendría? La tensión en la sala aumentó, y las palabras de Fernando reverberaron como un eco, desafiando la narrativa que los policías habían construido en sus mentes. Era una lucha contra el prejuicio que necesitaba ser enfrentada, y en ese momento, Fernando estaba decidido a hacerlo. La comisaría se sumergió en un silencio pesado. Todos los policías, recepcionistas y espectadores sentían la gravedad de las palabras de Fernando. Brady y Duncan quedaron paralizados, incapaces de protestar mientras Fernando tomaba la mano de Amelia, conduciéndola fuera del edificio sin pronunciar una palabra más. Sin embargo, la situación estaba lejos de resolverse. Al día siguiente, Fernando regresó a la comisaría, no como un padre en busca de justicia, sino como capitán de la policía, con la responsabilidad de enfrentar la corrupción que permeaba su equipo. No dudó en suspender a Brady y Duncan de inmediato, mientras una investigación completa se iniciaba. Pero el castigo no terminaba allí. Fernando sabía que simplemente despedir a los policías no resolvería el problema más profundo que permitía que comportamientos así prosperaran. En cambio, tomó una decisión audaz: transfirió a ambos a una fuerza de tarea antirracismo. La intención era clara: tendrían que enfrentar y reflexionar sobre los propios prejuicios que los llevaron a tratar a su hija de esa manera. Con esto, Fernando no solo buscaba justicia para Amelia, sino también un verdadero compromiso con el cambio dentro de la fuerza policial. Estaba decidido a transformar ese momento de dolor en un catalizador para un futuro mejor, donde ningún niño tuviera que pasar por tal humillación nuevamente. Durante meses, Brady y Duncan participaron en sesiones de capacitación, talleres y eventos comunitarios que buscaban educar a la policía sobre el impacto del racismo. Fueron obligados a escuchar relatos de familias negras, como la de Amelia, que compartían experiencias de discriminación y abuso enfrentados a manos de la autoridad. Las historias emocionantes y dolorosas penetraron en sus conciencias, y, poco a poco, la arrogancia y los prejuicios que habían construido comenzaron a desmoronarse. Con cada testimonio que escuchaban, cada interacción con la comunidad que antes ignoraban, comenzaron a enfrentar sus propias creencias y prejuicios. Brady y Duncan llegaron a entender la gravedad de sus acciones y el impacto que tenían en la vida de personas inocentes. El proceso fue incómodo y desafiante, pero necesario. Meses después, cuando el periodo de suspensión terminó, Brady y Duncan regresaron a la comisaría como hombres transformados. La prepotencia que antes los caracterizaba ahora daba lugar a una nueva humildad. Al entrar en el edificio, percibieron que el ambiente estaba cambiado, al igual que ellos. Sabían que aún tenían un largo camino por delante, pero estaban dispuestos a trabajar arduamente para reparar el daño causado. Fernando, quien había supervisado el proceso de cambio, notó la diferencia en ellos. No esperaba perdón inmediato, pero estaba preparado para ayudar a construir un futuro en el que cada policía, independientemente de su pasado, pudiera comprometerse con la justicia y la equidad. Con un nuevo sentido de responsabilidad, Brady y Duncan estaban listos para contribuir a esa misión, transformando sus experiencias en un legado positivo que honrara la dignidad de todos, especialmente la de Amelia y su familia.